Ay, Santi. ¿Qué voy a hacer contigo? Otra bromita pesada de mi querido hermanito. Uf. Sabe que me dan pavor las arañas y... ¿Te asustas por una arañita luego de enfrentarte al terror de la escuela? Ay, no fue nada. ¿Que no fue nada interrumpir a la maestra de álgebra y todavía decirle que estaba mal en la ecuación? La maestra Tane es una fiera. Uy, y cuidado si alguien la interrumpe cuando está exponiendo. Estábamos en clase y de pronto Juliana... Profesora, me parece que no fue correcto el resultado al que llegó en la ecuación. Todos en silencio, aguantando la respiración. Ella inmediatamente volteó la mirada a su pantalla buscando quién había osado interrumpirla. Sus ojos echaban chispas. Yo pensé que expulsaría con un clic a la persona que había sido. Pensé en mi pobre amiga. La van a fulminar. Pero ella, dudosa al principio, rectificó y no solo me dio la razón, sino que me felicitó. Respiré otra vez. Bueno, creo que todos sentimos ese momento tenso en la clase. Hay que ser muy valientes, pero muy valientes para hacer las cosas. Mi amiga es una rifada. A mí me temblaban las piernas y se me aceleró el corazón, pero algo me impulsó a vencer mi pánico porque sabía que tenía razón. Vencer el pánico. A eso se llama valentía. Ay, Santi. ¿Qué voy a hacer contigo? Otra bromita pesada de mi querido hermanito. ¿Sabe que me dan pavor las arañas? Pobre araña. Víctima de la violencia humana y de este tipo de bromas nada agradables. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Y el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que conquista ese miedo. ¡Ah! ¿Qué tal, No más que esa frase no es mía, es de Mahatma Gandhi, uno de los hombres más valientes que ha vivido sobre la faz de la tierra. Si a mí me costó un buen corregir a la maestra Tania en su clase, ¿se imaginan el valor que Gandhi tuvo al desafiar a los ingleses para conseguir la independencia de la India? Y es que para ser valiente se necesita mucho coraje para vencer el miedo, hacer algo y asumir el riesgo, porque cualquier decisión que tomemos tiene ventajas y desventajas. ¿A poco creen que Gandhi antes de emprender su movimiento pacífico no la pensó varias veces? Él sabía que lo iban a criticar, que no lo dejarían de observar y tratar de detener. Sabía que iba a sufrir persecuciones, a desatar odios en su contra, que lo iban a calumniar y a ser encarcelado. Lo más fácil hubiera sido quedarse de brazos cruzados o seguir el juego de los poderosos, simulando con espectáculos como alborotar el avispero, pero no, su sueño de liberar a su país fue más grande y venció todos los obstáculos. A veces parece difícil armarse de valor para conquistar ese miedo, pero cuando tenemos una motivación y estamos convencidos de tener la razón, que lo que ganamos es mucho mayor a lo que perdemos, crece una fuerza interior dentro de nosotros, que nos impulsa a dar ese paso y atrevernos. ¿No les ha pasado? Como cuando estamos parados en el filo de una orilla para saltar al agua del mar, un río, un lago o una alberca y nos acalambramos de miedo, pero ya no hay vuelta atrás y de pronto ¡pum! Ya estamos en el agua. ¿Se imaginan? En vez de ir y caer al agua, volar hacia el cielo y llegar al espacio, como le habrá ocurrido a Anna Fisher, la primera mujer que viajó al espacio en 1978, o tener logros importantes que transformen al mundo y lo hagan mejor, como Malala Yousafzai, la activista pakistaní que a los 17 años ganó el Premio Nobel de la Paz. Creo que en la vida diaria tenemos retos que enfrentar y necesitamos de mucho coraje para superarlos. ¿O creen que yo no temblaba como gelatina la primera vez que salí al escenario? Me moría de nervios, la verdad. O cuando me cambié de escuela y tuve que empezar a hacer amigos nuevos. Recuerdo que no quería ir el primer día de clases y les rogaba a mis papás quedarme en casa. ¿Y qué tal ese día que me atreví a hablar de mis ideas políticas en casa de mis tíos? Ahí sí me empoderé y les dije mi opinión sobre los temas sociales e injusticias culturales que opino que podemos mejorar simplemente con respetar al otro. Bueno, eso sí me costó, más que mi valentía. Desde ese día ya no me invitan al pozole que cada año se organiza el 16 de septiembre en su casa, que le queda increíble a mi tía. Ay, tan rico que estaba. Ni modo, todo tiene un riesgo y yo siento que hice lo correcto al expresar mis opiniones sin seguirles dando la tole con el dedo.
¿Ustedes no habrían hecho lo mismo? Si nos ponemos a girar la rueda unos segundos, caemos en cuenta que casi para cualquier cosa en la vida necesitamos armarnos de valentía. Desde vencer el miedo a la oscuridad, aprender a nadar, andar en bici, a no llorar en nuestro primer día de escuela, a tronar con alguien que no nos hace bien o nuestro ciclo ya ha terminado, a defendernos de otros y defender nuestras ideas, a negarnos a hacer algo que no queremos. Si le sigo nunca acabo. Y prefiero concluir con lo que decía Winston Churchill: el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, es el valor para continuar lo que cuenta. Diana, recuerda que hoy es martes y no olvides lavar los trastes. ¡Ahí voy, mamá! No estás del todo preparado, pero sientes la voluntad de hacerlo. Para mí eso es ser valiente, optar por una decisión que tenga riesgo a pesar de los resultados. Para mí, ser valiente es la capacidad que tengo para poder afrontar mis problemas y que aún sabiendo que puede ser difícil, hacerlos y pues seguir adelante. Para mí, ser valiente sería enfrentarte a tus miedos, como cuando quieres hacer algo que podría arriesgarte o pues sientes temor a que lo que podrían llegar a decir las otras personas de ti y pues aún así lo realizas porque es necesario para sentirte mejor tú. Es una característica que tenemos muchos seres humanos, algunos en mayor nivel, otros en menor, de superar nuestros miedos, superar las metas que tenemos y todo lo que se nos ponga en el camino. A diferencia de mis compañeros, los que tuve en alguna vez en la secundaria, ellos tomaron la decisión de estar en una prepa de manera normal, sin ninguna carrera. Y yo opté, a pesar de las distancias entre Tonalá y Tlajomulco, relativamente un poco de distancia, yo opté por ello porque a mí me llamaba y yo sentía que quería estudiar esto, mi carrera que estoy estudiando actualmente. Yo pienso que esa sería una de las cuales sería una acción valiente. Pues hace poco se me dio la oportunidad de presentar mi proyecto de titulación ante pues mis maestros de CETI. La verdad me cuesta mucho trabajo hablar en público, entonces para mí pues eso fue un acto de valiente porque pues sí me puse muy nerviosa y tenía que explicarles todo mi proyecto, entonces pues todo salió bien y me sentí muy orgullosa de mí porque pues fue un acto valiente para mí. Cuando quiero decirle a las demás personas lo que de verdad pienso, porque generalmente me da miedo decirles, pero tomo la valentía y les digo, y al final me siento más satisfecha por decirles lo que pienso de algún tema. Creo que solo se necesita una motivación, una chispa que te llame, algo que te diga, ¿sabes qué? Esto quiero para mí o quiero ayudar al instante sin pensarlo, simplemente decir, ¿sabes qué? Tal vez esto es lo mejor que yo puedo hacer en el momento. Vencer tus miedos, tener la mente en un estado positivo y que puede que no sea fácil, pero cuando lo hagas te sentirás satisfecho porque pues ya venciste ese miedo que tenías. Pues yo debo de confiar en mí y saber que yo puedo lograr salir adelante y que lo que estoy haciendo es bueno para el mundo y es correcto. No pensar tanto en lo malo, pensar más en lo positivo y en todo lo bueno que pueda pasar. Nuestro miedo y que a veces tenemos la mentalidad de que nos importa mucho lo que vayan a pensar de las otras personas de nosotros. Entonces nos detenemos y dejamos que nuestros miedos nos impidan llegar a actuar con valentía. Distintas circunstancias, porque hay veces en las que nosotros mismos nos estamos poniendo el alto de no, es que tú no vas a poder lograr hacer eso porque no tienes lo suficiente para lograrlo.
y nosotros mismos nos estamos poniendo el alto. El alimentar nuestros miedos nos impide actuar con valentía, el pensar siempre qué podría pasar y qué tan malo podría ser si pasa. Mi nombre es Violeta Alejandra Santiago Hernández, soy periodista. Mi lugar de residencia es Agua Dulce, Veracruz, y tengo 29 años. Ser periodista es tener una vocación de sentido social, es decir, el periodismo ayuda a construir una mejor sociedad y de esta manera creo que a través del periodismo puedo cumplir en este papel de fomentar un mejor lugar para que todos los mexicanos podamos vivir. En algún momento, muy al inicio de mi carrera periodística, empecé cuando tenía 23 años, sí llegué a sentir miedo, sobre todo por los temas que manejaba, referentes a violencia, a corrupción, y sí llegué a pensar en que no sabía qué intereses podía estar tocando, a quién podía llegar a molestar, y qué acciones podría hacer para quitarme del paso. Sin embargo, terminas sobreponiéndote, porque también te das cuenta que si ellos logran dañarte de esta manera, si logran hacerte sentir miedo, entonces silencian una voz que, como mencionaba, es una voz que está para tratar de ayudar a la sociedad. Y si vamos apagando estas voces por el miedo, entonces al final no habrá nadie que pueda levantar la voz y decir, esto está mal y esto tiene que cambiar. Bueno, Guerra Cruz nace como una respuesta a la indignación al ver que pasaron los años y seguía ocurriendo esta situación en Veracruz que es realmente grave, no solamente con el tema de las desapariciones forzadas y las fosas en las que se encuentran los restos de las personas que son llevadas por la fuerza. En pocas palabras, lo que entendía es que en Veracruz cualquier persona podía ser objeto de la violencia. Entonces, era la necesidad de contar algo que, si bien sí se había llegado a contar en el Estado, era desde un punto de vista muy revictimizante, muy criminalizante, es decir, en el que simplemente se acusaba a las personas pues de este horrible destino. De esta manera decidí escribir Guerra Cruz para contar la historia de un modo diferente y también para que no se olvide, porque escribir es también hacer memoria. Creo que el valor surge del corazón, del querer hacer el bien, de la bondad, en tener empatía. Entonces, creo que cuando empezamos a pensar en las personas que están alrededor de nosotros, dejamos solamente de pensar en nosotros mismos como individuos, pues nos damos cuenta de lo importante que son estas relaciones sociales y que mientras ellos estén bien, nosotros también lo vamos a estar. Entonces, de esta necesidad de que haya bondad en el mundo, de que podamos hacer el bien, creo que surge el valor para vencer este miedo. Más allá de ideas de héroes o de arriesgar la vida o de hacer algo que parezca imposible, el ser valiente simplemente es tener en cuenta a los demás y asumir la responsabilidad que tenemos como miembros de una sociedad, de que de nosotros depende también el poder impactar en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y ser cobarde es cerrar los ojos y no hacer nada por comodidad o por lo que sea, y permitir que sigan existiendo situaciones que son injustas. Cuando es
un miedo en el que no está relacionado el hecho de que resultemos heridos o que nuestra integridad física o emocional resulte dañada, definitivamente hay que aprender a vencer el miedo. No podemos vivir tampoco toda la vida teniendo miedo de lo que hay a nuestro alrededor. Podemos cuidarnos y de esta manera ser razonables y vencer este miedo. Lo que mencionaba, el vencer el miedo nos puede ayudar a recuperar nuestra voz de denuncia. Como periodista, por ejemplo, el decir, sé que puedo ponerme en riesgo, pero al mismo tiempo sé que mi denuncia es importante para que esto cambie y el beneficio social es más grande, entonces me arriesgo. El ser temerario es arriesgar tu vida bajo cualquier circunstancia y eso no es del todo bueno. Lo diferente que hay o la diferencia que existe entre ser temerario y ser valiente es esta conciencia que hay o este límite que nos ponemos de hasta dónde te arriesgas tú o hasta dónde puedes salir lastimado por perseguir algo. Ser valiente implica pensar cuáles son los riesgos que hay alrededor de las cosas que quieres hacer y también lo que mencionaba, incluso el atreverte a pensar, a decir, a hablar de un modo en el que tú estás comprometido, en el que tú crees, eso ya es ser valiente. ¡Órale con esas carreritas de autos! ¡Wow! Van hechos la mocha. ¡Qué divertido! Aunque a cada rato hay accidentes, han de ser conductores supervalientes o temerarios. ¿Cuál será la diferencia entre ser temerario y valiente? ¿Aprender a patinar es un acto de valentía o temeridad? No sé, pero sería más valiente confesar a mi novia que nunca aprendí a patinar en patineta. Nunca pensé que se me hiciera tan difícil a mí, que domino las rampas en bicicleta. No sé cómo le voy a hacer, pero tengo que saber andar en patineta, o por lo menos no pasármela en el suelo. Bueno, lo principal es que vencí el temor a caerme. Total, del piso no paso. No es por presumir, pero últimamente he hecho muchas cosas más valientes que aprender a andar en patineta. Como por ejemplo, el día que tuve que salir de casa en plena pandemia. Obvio, iba con triple cubreboca, ya saben. La careta de plástico, gorra y guantes. Me sentí astronauta para poder ir al súper y por fin traer la despensa para la casa, porque tenía que cuidarme a mí y a mi familia. O la vez que decidí decirles a mis amigos Brau y David que aunque quería seguir su reto y entrenamiento, no me sentía cómodo y prefería dejar hasta ahí el entrenamiento. No fue un acto heroico sabiendo que me arriesgaba a perder su amistad, pero aún así lo más osado que he logrado ha sido aquella vez que antes de la pandemia regresaba a casa en transporte público y no sé qué traía el chofer. Yo creo que había dejado los frijoles en la estufa encendida y llevaba prisa. Pero veníamos todos cual camión transportando a las vacas sobre baches y ya casi uno encima del otro. ¿Cuál sana distancia? Ahí no había ni distancia. Así que como yo iba casi hasta adelante le dije al chofer: oye amigo, ¿no te das cuenta que traes un buen de personas acá arriba y dependemos de tus habilidades para llegar bien a casa? Por favor, bájale tantito al acelere. Y atreverme a decirle al chofer del autobús que le bajara la velocidad. Todavía no se me olvida su cara de muy, pero muy pocos amigos. Pero al final le bajó y los pasajeros seguimos el trayecto más relajados. Yo creo que el valiente fui yo y el temerario el chofer, que con toda irresponsabilidad manejaba pasándose altos y pisando el acelerador a todo lo que da. Tal vez la diferencia entre un temerario y un valiente es que el primero no siente miedo de nada y actúa por impulso sin reflexionar en las consecuencias. El beneficio que me traería es la satisfacción a mí mismo de haber realizado la decisión que por un momento tomé. Para mí yo siento que esas son las acciones que me sentiría muy bien conmigo mismo, de no arrepentirme de lo que alguna vez pensé y no hice. Que no me quedé con esa espinita del arrepentimiento de no haberlo hecho, que lo hice y que me siento orgullosa de mí por haberlo hecho. Pues puede tener beneficios desde en lo laboral. Puedes llegar a tener miedo de, ay no, ¿cómo voy a ir a pedir trabajo en este lugar? Yo no tengo lo suficiente. Y si te animas, si eres valiente, puedes llegar a conseguir tus objetivos. Me ayuda a superar mis retos, a sentirme orgullosa de que superé algo día tras día y me siento orgullosa cada vez más de mí.
cuando eres valiente, estás pensando en lo que podría llegar a ocurrir. Tienes como el pensamiento de lo que podría llegar a salir mal, lo que podría llegar a salir bien, el objetivo que quieres conseguir. Pero cuando eres temerario simplemente lo haces así en el momento. Es un impulso, no piensas en lo que va a ocurrir. Pues la responsabilidad con la que tomas tus actos, porque cuando es valentía, aún así teniendo el miedo, estás consciente de los riesgos que puedes correr. La diferencia sería en la conciencia que tienes ante la situación y en la responsabilidad sobre todo. No me he arrepentido de mis decisiones que he tomado hasta el momento. Yo pienso que cada una de estas acciones que las que he tomado con el transcurso del tiempo han sido lo que me ha llevado a tener el criterio que ahora tengo, o que me dé conocimiento de yo mismo para saber en qué arriesgarme y en qué no. En mi secundaria, una amiga nos había invitado a unas caballerizas y a nosotras, bueno, a mis amigas y a mí se nos hizo fácil salirnos del área de las caballerizas. Resultó en una tragedia. Una de mis amigas se cayó del caballo y pues sí, yo considero que fue un acto temerario porque lo estábamos haciendo jugando sin tener en cuenta los riesgos que podíamos ocasionar. De una materia de mi carrera que se llama microbiología, pues yo estuve pues entregando mis trabajos y todo eso y dije, no, pues mi examen va a estar muy fácil. Yo estaba muy confiado y pues la verdad no me puse a estudiar para mi examen, no lo aprobé y por esa circunstancia tuve que hacer un extraordinario y pues me arrepiento de no haberme puesto a estudiar. Tal vez en muchas situaciones es posible que el miedo te recorra y puedas decir, esto no va a salir bien, pero es mejor intentar que no hacer nada y dar ese salto, ahora sí que de fe, por así decirlo, para que en algún momento de tu vida sientas que hiciste todo lo que debiste hacer. Tener una mente positiva de que lo vas a lograr y que todo va a salir bien. Les diría que se dieran la oportunidad de sentirse orgullosos de sí mismos, porque pues venciendo este miedo que tienen, pues se sentirán muy bien consigo mismos. Tener confianza en ti mismo, en lo que podrías hacer va a ser para mejor, para ti mismo. Tal vez podría ocurrir algo que te podría llegar a incomodar, pero aún así el punto es que va a ser mejor, vas a estar mejor contigo mismo. Pues les diría que sean más espontáneos y que no piensen en sus miedos, que no los alimenten, vean lo que van a lograr cuando lo hagan. No todas las arañas son venenosas como la viuda negra. Eso investigué para quitarme el pavor que les tengo. Bueno, más bien que les tenía. Yo creo que ganamos mucho cuando el miedo nos lleva a investigar y a explicar las razones que hay detrás del miedo mismo. La práctica hace al maestro. Por eso es bueno crear hábitos y practicar. Claro, uno se va a caer, pero se tiene que levantar una y otra vez, las veces que sean necesarias. Atrevernos a hacer algo nos hace vencer obstáculos o miedos, romper límites y luchar por alcanzar algo. Aunque no siempre lo logremos tan fácil, ganamos confianza en nosotros mismos. Tú confía en ti. Si no lo logras a la primera, vuelve a intentar y enfócate en tu objetivo. Oye, pero poco a poco. ¡Cuidado, Darío! Una cosa es ser valiente y otra temerar. ¡Detente, Darío! ¡Te vas a romper una...!